bienvenida a la jornada de la tarde del tercer Congreso Internacional del GLP Clean Energy. Iniciamos con las conferencias y los paneles. Saludamos al ingeniero Ricardo Villavicencio, director de procesamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos y biocombustibles del Ministerio de Energía y Minas de Perú, quien nos hablará sobre los retos y oportunidades en la implementación del Auto GLP y Nauti GLP. Bienvenido, ingeniero. Gracias, buenas tardes. Primeramente quería dar las gracias a los organizadores y a las instituciones encargadas de organizar este evento, donde nosotros por parte de Perú vamos a poder un poco presentar cuál es la regulación o cuáles son los retos y oportunidades que nosotros hemos identificado en base a nuestra experiencia en el país. Un poco para empezar con la presentación, nosotros vamos a explicar 4 puntos principalmente. El primer punto es la política energética nacional, qué es lo que nosotros aplicamos, qué es lo que nosotros buscamos como país en un uso eficiente de los recursos energéticos. En un segundo punto vamos a ver cuál es el diagnóstico del mercado de GLP. Vamos a ver cómo se ha movido la oferta, la demanda y también el uso de este producto. Un tercer punto que vamos a ver es un programa de vale de descuento de GLP. Vamos a ver, nosotros sí tenemos algún tipo de mecanismo de subvención al GLP, pero vamos a conocer también cuál es el alcance que tenemos establecido. Y el último punto, el más importante, de acuerdo al objetivo de la ponencia, es cuál es la experiencia que hemos tenido en el establecimiento de los gasocentros de GLP y cuáles son algunas recomendaciones que nosotros planteamos como país. Inicialmente, nosotros tenemos, se puede decir, 5 stakeholders en el mercado del GLP. Tenemos al lado izquierdo el Ministerio de Energía y Minas, quien es el ente encargado de formular y proponer las normas técnicas, la política energética, entre otras medidas, promoviendo un uso eficiente y autosostenible de los recursos. Tenemos a nuestra contraparte, que es el OCINERMIN, que es la institución encargada de supervisar que efectivamente las actividades de hidrocarburos se desarrollen conforme a la reglamentación que establece el Ministerio de Energía y Minas, respetando la seguridad, respetando la calidad de los productos. Tenemos una tercera institución, que es el INDECOPI, que es el organismo encargado de defender los derechos de los usuarios. Muchas veces esta institución se encarga, por ejemplo, de analizar si existe concertación de precios entre los diversos agentes que traen algún perjuicio con los usuarios finales. Tenemos un cuarto stakeholder importante, que son las empresas privadas, que son quienes realizan las inversiones para desarrollar estas actividades de hidrocarburos. En el caso específico pueden ser los agentes encargados de operar el gasocentro, las empresas encargadas de transportar el GLP, y finalmente un stakeholder que son los usuarios finales, que son los usuarios que utilizan el GLP, entre otros hidrocarburos combustibles. Inicialmente nosotros queremos señalar cuál es la política energética nacional. Tenemos una base legal definida desde el año 92 con nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es la norma madre de Perú, bajo la cual se desarrollan diversos reglamentos con actividades específicas. Por ejemplo, dentro del upstream tenemos un reglamento de exploración y explotación, y viceversa tenemos para diversas actividades de hidrocarburos. Tenemos una para refinación y procesamiento, tenemos una para comercialización de GLP, tenemos una de seguridad de GLP y tenemos un reglamento específico de seguridad en gasocentros de GLP. Esto es una figura que aplica a nivel general. Únicamente nosotros estamos presentando aquí que cómo lo dividimos nosotros, el upstream, midstream y downstream. Downstream ya es la parte de transformación de la materia prima para obtener los productos terminados hasta su comercialización aguas abajo.
Dentro de la política energética, ¿qué es lo que buscamos como país? Es siempre tener el energético competitivo y seguro. Uno, siempre vamos a tener que garantizar que el desarrollo de las actividades de hidrocarburos se desarrollen de manera segura, para lo cual nuestros reglamentos en muchos casos establecen disposiciones específicas para la actividad, con algunas obligaciones que están en los reglamentos, y en otros casos hace llamados a normas internacionales. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, para los gasocentros de GLP se hace mención a la NFPA 58, a la NFPA 70, dependiendo de qué es lo que se busca regular. Lo que nosotros buscamos también es tener una autosuficiencia en cuanto a la producción de energéticos. Eh, Vamos a ver que inicialmente, cuando nosotros impulsamos esta medida de los gasocentros, el país, Perú, tenía una producción de GLP que era suficiente para la demanda. Sin embargo, en los últimos años hemos visto la necesidad de importar GLP. Lo que nosotros por ahora estamos impulsando es tratar de aprovechar los energéticos que producimos nacionalmente. Y un tercer punto importante también es el acceso universal a un suministro energético eficiente. ¿Cómo vamos a lograr estos tres objetivos país? Es uno desarrollar infraestructura, porque muchas veces lo que falta es tal vez almacenamiento, redes de distribución, ya sea para gas natural o para el GLP. Un segundo punto importante es la actualización de la normativa. La tecnología varía año a año. Hay muchas veces, por ejemplo, en los cuales la operatividad o la tecnología ya te permite que la operatividad en ningún momento pare. Hay algunas pruebas que ahora se pueden hacer en línea, alguna información que tú puedes levantar en línea, con lo cual no es necesario parar la operación, y que normalmente la normativa de si estás emitido el 92, 94, 97, 2000, corresponde que sea actualizada y revisada periódicamente. ¿Cómo se logra también todos esos temas? Es promoviendo la inversión privada a través de las facilidades o las mejoras normativas, como hemos visto en los anteriores puntos, fuera de incentivar la exploración y la explotación, que esto va a permitir tener energéticos nacionales que resulten más eficientes. Eh, Como vamos a ver también en distintos países, se utilizan energéticos contaminantes, que puede ser la leña, la bosta, entre otros productos. Con lo cual, un objetivo de cualquier país es migrar a energéticos eh, más eficientes y que generen menos impacto ambiental. Entonces, lo que buscamos en manera general, entre otras metas que tenemos, es que las actividades de hidrocarburos sean sostenibles, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Es por eso que nosotros vamos a estar enfocados en general en llevar energéticos eficientes y que generen el menor impacto ambiental posible. ¿Qué es lo que nosotros buscamos justamente con esta visión? Es tener, por ejemplo, un uso eficiente de los hidrocarburos, pero que sea de manera intensiva. Si nosotros ya identificamos que el energético, en este caso, por ejemplo, el GLP o el gas natural, es más eficiente que los sustitutos, que pueden ser el diésel, pueden ser la gasolina, puede ser la leña y bosta, se utilice de una manera más eficiente. No se enfoque únicamente en un punto, sino se trate de enfocar en el mayor número de usos que se pueda tener. También buscamos estandarizar que las condiciones de seguridad y calidad tengan un mismo logro. Tratamos de uniformizar la cantidad de normas. Por ahora nosotros a nivel país tenemos, se puede decir, una norma por cada producto y por cada actividad. Lo que estamos tratando en algunos casos es uniformizar, por ejemplo, que todo el transporte de los combustibles y estas líquidos, GLP gas natural, pertenece a un único reglamento. Y esto va a ayudar para la predictibilidad, va a ayudar para un orden, porque como vamos a ver, cuando nosotros entramos a los aspectos de GLP, vamos a tener algunos casos históricos aspectos, no van a ser únicamente GLP, sino van a tener también algunos surtidores de líquidos, diésel, gasolina, algunos surtidores de gas natural, con lo cual ve alguna oportunidad de una conversación entre los. Y lo que también se está buscando es que la supervisión que se realice en base a los reglamentos que establece el ministerio competente sea predictiva.
Mido con el micrófono del ingeniero Villavicencio. Estamos en este momento corrigiéndolo para poder continuar con su presentación. Agradecemos a todos su comprensión y en instantes regresamos. Ya el ingeniero Villavicencio arregló su micrófono y continuamos entonces con su presentación. Muchas gracias, ingeniero. Adelante. He estado tratando de explicar es que el Estado lo que va a buscar siempre es promover un uso intensivo de los energéticos, no darle solamente un único uso, sino tratar que si ya se ha identificado un uso eficiente, ya sea por mejora económica, mejora ambiental, tratar de masificar su uso. Un segundo punto, lo que se busca es la estandarización de las condiciones de seguridad y calidad. Lo que estaba explicando y dando algunos ejemplos, por ejemplo, a nivel país tenemos reglamentos para cada actividad y en muchos casos también divididos por productos, si eso está enfocado en GLP, en combustibles líquidos o en gas natural. Por un tema de orden, predictibilidad y eficiencia, lo que estamos buscando es tratar de agrupar estas actividades, ya sea, por ejemplo, tener un reglamento único de transporte de combustible GLP y gas natural, para tener un orden. Y lo que explicaba es que, por ejemplo, cuando hablamos de gasocentros, va a haber el caso en los cuales van a haber algunas estaciones de servicio que no únicamente van a tener GLP como producto para abastecer a los vehículos, sino van a tener una diversidad de productos. Van a tener surtidores de GLP, surtidores de gas natural, surtidores de diésel, gasolina. Entonces es importante que todas las normas que involucran a estas actividades y productos conversen entre ellos. Parámetros predictibles para que cualquier usuario final o empresa privada sepa cómo tiene que cumplir la reglamentación que establece el ministerio competente. Entonces, en general, la normativa que saca el Ministerio de Energía y Minas de Perú y los proyectos que promueve está basada en un pilar que es un uso eficiente, seguro y de calidad de hidrocarburos. Esto va a estar relacionado a la seguridad y a la competitividad y eficiencia. Y la seguridad va a ser también ligada a la seguridad energética, es decir, vamos a tener que darle al país una seguridad de que ante cualquier evento va a haber un abastecimiento seguro y continuo de los productos. Un orden en el cual las normas van a tener que ser, lógicas, van a tener que ser razonables, van a tener que ser proporcionales, y lo que se va a buscar es que todos los agentes cumplan con estas normativas, lo cual va a estar ligado también a una supervisión predictible y transparente de lo que se realiza. El siguiente punto vamos a ver cómo es el diagnóstico del mercado de GLP en el país. Tenemos nosotros 4 reglamentos principalmente que aplica a las actividades de comercialización de GLP. Tenemos uno amplio que es el reglamento de comercialización de GLP, uno que se enfoca netamente en la seguridad, uno que se enfoca en la seguridad de los gasocentros y uno que es un glosario de términos que esto aplica para todas las actividades de hidrocarburos. No vamos a ver únicamente términos de GLP, sino vamos a ver también términos para todas las actividades de hidrocarburos. Y de manera transversal tenemos esas 3 normas que están al lado derecho, que es uno por la parte de seguridad
de las unidades mayores de las actividades de hidrocarburos, plantas de abastecimiento, terminales, el reglamento de protección ambiental y un reglamento para el almacenamiento de los hidrocarburos. Entonces, esos son los 4 reglamentos principales que tenemos. Si bien se van a ver que son de terminación del año 94, 97, 2002, estos se han ido actualizando continuamente. La última actualización, por ejemplo, de los primeros 2 decretos supremos han sido este año, en los cuales hemos incorporado algunas mejoras, tal vez el uso de plataformas tecnológicas para la supervisión, algunas mejoras en las transparencias de precios, para ayudar justamente con los problemas o con las oportunidades de mejoras que se presentan conforme el mercado también se va desarrollando. Aquí nosotros explicamos básicamente cómo se mueven los agentes en el país. Tenemos al lado izquierdo los productores y refinadores. A nivel nacional tenemos 6 y 29 importadores, tanto importadores grandes como pequeños. Los pequeños normalmente son a través de Bolivia, donde se importan volúmenes pequeños para atender la demanda del sur del país. Tenemos 8 plantas de abastecimiento, que son básicamente las plantas mayoristas, se podrían decir, que es donde parte el GLP. Un poco para explicar, el GLP es una sola composición, puede ser propano, butano o la mezcla de ambas. La proporción tradicional es 70-30, 70% propano, 30% butano, y nosotros no tenemos una diferenciación con respecto a su uso, salvo con la inclusión del GLP envasado dentro del Fondo de Estabilización de Precios. Hemos implementado una diferenciación. Tenemos un GLP para envasado que es únicamente para el uso residencial, los balones, los cilindros de 5 o 10 kilogramos que se utilizan en los hogares. Eso se le denomina GLP envasado, y tenemos el GLP a granel. El GLP a granel se utiliza tanto en los gasocentros, en los comercios, en las industrias. Entonces, revisando los usos que se tienen o las definiciones, distinciones que se puede hacer al GLP, tenemos eso: GLP a granel y el GLP envasado. Y de acuerdo a eso tenemos también una diferenciación en cuanto a los agentes. Tenemos, por ejemplo, transporte a granel, medios de transporte a granel y distribuidores de GLP a granel. De igual manera tenemos distribuidores de GLP en cilindros y las estaciones de GLP. Si bien el que se suministra a los vehículos es GLP a granel, también esas estaciones de servicio pueden comercializar GLP en cilindros. Esto es únicamente una venta directa. Este gasocentro no se encarga de envasar, sino son ventas a través de racks. En general, nosotros, para todos los agentes de GLP y las actividades que se desarrollan, tenemos más de 28.000 agentes. Y conforme se va viendo, mientras la cadena de GLP va yendo aguas abajo, el número de agentes va incrementándose. Si bien partimos de productores refinadores de 6, llegamos a tener locales de venta autorizados por el organismo competente, que es el OSINARMIN, de 7.500 agentes. Nosotros, como hemos venido incrementando la demanda, se ve que la demanda del GLP al lado derecho ha tenido un incremento sostenido en los últimos años. Hemos tenido un incremento de alrededor entre el 5 y el 7% en la demanda de GLP. El uso principal del GLP es el uso residencial. Tenemos casi, como les había explicado, un GLP envasado, un GLP a granel. La proporción en cuanto a la demanda es casi 50-50, 50% envasado, 50% a granel. La mayoría de los hogares a nivel nacional utilizan el GLP como energético, alrededor del 70% utiliza el GLP. Y cuando nosotros vamos a llegar a la parte de transporte, vamos a ver que el GLP también tiene un porcentaje importante, alrededor del 9% de los energéticos que se utilizan para el transporte es GLP. Aquí nosotros estamos viendo al lado izquierdo cómo se ha ido incrementando la demanda, que es la línea roja, versus la producción nacional y la necesidad de realizar importaciones. Había mencionado que conforme han pasado los años,
la necesidad de importar se ha ido incrementando y también esto ha variado un poco las necesidades también, por ejemplo, de garantizar la seguridad energética. A nivel nacional hemos tenido, sobre todo en este año, cierres de puertos bastante periódicos, lo cual ha impactado bastante en el abastecimiento de GLP, con lo cual nosotros justamente estamos tratando de buscar el uso de los energéticos que producimos nacionalmente y a fin de evitar problemas de abastecimiento, también promover mayor almacenamiento de GLP, entre otros productos, para tener una mayor autonomía de producto. Al lado izquierdo, en la parte de abajo, vemos cuál es la composición por parte de empresas. Vemos que hay una empresa que mayoritariamente participa de la producción del GLP. Y en el lado derecho estamos viendo más o menos cómo es la logística en cuanto al suministro de GLP. Cuáles se suministra GLP y que nosotros también tenemos regulado bajo las actividades y los reglamentos. Dentro de la política, nosotros habíamos señalado que lo que se busca es incrementar el acceso a GLP. Los beneficios que nosotros tenemos establecidos en el país están enfocados netamente en el GLP envasado. No hay una subvención al GLP a granel o al GLP automotor. Está enfocado únicamente en las familias vulnerables de bajos recursos, en los cuales se da un descuento de un vale equivalente a 20 soles. Tal vez pasándolo a moneda internacional, son alrededor de $5 por un balón de 10 kilogramos. Es decir, estas familias mensualmente reciben un descuento de $5 por cada cilindro de 10 kilogramos. Únicamente las familias pueden adquirir un vale por hogar y tiene una vigencia de 2 meses. Es decir, podrían juntar 2 vales y hacer un solo canje. Actualmente nosotros tenemos cerca al millón de familias beneficiadas con este programa. Este programa está dentro del Fondo de Inclusión Social Energético, que lo que busca es ampliar el acceso a una energía limpia a través de inversiones o subvenciones. En estos casos, lo que nosotros estamos buscando es incrementar el número de beneficiarios. Estamos buscando a abril llegar al 1.250.000 familias porque tenemos un número bastante grande de familias que utilizan leña y bosta. Tenemos alrededor de más de 1 millón de familias que aún utilizan estos energéticos contaminantes, con lo cual la política del Estado es hacer un cambio de energéticos, ya sea GLP, ya sea gas natural o alguna otra fuente que resulte eficiente y también viable, porque en algunos casos donde va a haber zonas alejadas, es probable que el gas natural no sea la mejor vía o incluso el GLP tampoco sea la mejor vía. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es buscar que el energético más eficiente llegue a los hogares. Ese es un poco el esquema que nosotros buscamos, que es a través de las distribuidoras eléctricas, se encargan de distribuir los vales. ¿Y por qué distribuidoras eléctricas? Porque a nivel nacional están en todo el país. Y a través de algunos encargos, estas empresas se encargan de distribuir y también hacer el canje. Y aquí el Ministerio de Energía y Minas participa estableciendo algunos lineamientos, aprobando las normas, las resoluciones para poder viabilizar e incrementar el número de beneficiarios de este programa, y el también supervisa que efectivamente se esté desarrollando este programa conforme está establecido en los lineamientos. Entonces, en general, lo que nosotros hemos establecido inicialmente era, pasando lo equivalente, es el beneficio, la subvención que se daba de $4. Durante este año lo hemos subido a $5. Y habíamos hablado que quien accedía a este programa, a este beneficio, tenía que ser familias vulnerables, de bajos recursos. ¿Cómo nosotros medimos estos recursos? Es uno, por ejemplo, también con el consumo de energía que tienen. Uno de los requisitos era que su consumo mensual sea menor a 30 kilowatts hora mes. Este requisito lo hemos incrementado a 42 kilowatts hora mes a fin de tener un mejor amplitud de los beneficios. Entrando al tema de la ponencia,
Nosotros desde el año 97 hemos establecido este reglamento para poder promover un uso alternativo a los usuarios para que puedan acceder. Este reglamento de Decreto Supremo 019/97 lo que busca es establecer las condiciones de seguridad, cuáles, por ejemplo, son las condiciones que deberían tener los tanques que están en los gasocentros, cuáles son las distancias de seguridad que se deberían tener con los puntos de afluencia, la carga, descarga de los productos, cuáles son los procedimientos de control y calidad, quiénes realizan estas actividades. También tenemos algunos reglamentos en los cuales se señala, por ejemplo, cómo es que se tiene que transparentar la información. Hace poco, para comentar adicionalmente, eh, la publicación de precios del GLP automotor estaba en galones por sol. Bueno, sol es la moneda nacional. Y en este caso, en litros por sol, y lo que nosotros hemos hecho a fin de uniformizar las unidades es que el precio del GLP automotor se muestre también en galones, similar a como se muestra con el diésel y las gasolinas, y puede haber una comparación de precios más eficiente. Entonces, este reglamento es el que aplica tanto para la seguridad del GLP y algunas condiciones tanto de calidad como de control metrológico. Nosotros, ¿por qué promovimos esta norma? Es que nosotros, dentro de la política de una campaña de aire limpio, se vio que este energético ambientalmente era más eficiente, por ejemplo, en algunos casos que el diésel o la gasolina por la combustión que se realiza. Nosotros estamos partiendo que en el 2006 teníamos alrededor de 50.000 vehículos a GLP automotor, pasando al 2017 casi quintuplicando este valor. Actualmente estamos buscando algunos mecanismos implementar mecanismos de trazabilidad para poder tener estos valores eh, mejor llevados. Entonces nosotros partimos de una necesidad de poder utilizar un amigable con el medio ambiente, que en cuanto a precios también es más amigable con los usuarios. Y también partíamos que en esos años nosotros producíamos más de lo que era la demanda de GLP. Sin embargo, actualmente sí se ha invertido un poco la demanda con la oferta. Y eso es lo que les estaba señalando. Actualmente, para el sector transporte, el 9% es GLP. Y este consumo de GLP automotor en los últimos años ha tenido un incremento bastante elevado, muchas veces por los beneficios que trae el uso de este energético para esta actividad. A diferencia, por ejemplo, de los otros sustitutos. Tal vez uno de los principales usuarios de este producto son los taxistas. Los taxistas eh, utilizan un volumen importante de GLP diariamente, con lo cual cualquier beneficio sobre sus sustitutos se ve reflejado por un mayor volumen de uso. Sin embargo, nosotros como país también estamos buscando que en los casos donde resulte eficiente se lleva el GLP, si no, tenemos el gas natural. En el lado derecho nosotros estamos señalando cuál es la ubicación de los 1.500 gasocentros que tenemos, porque es un punto importante que se tiene que ver. ¿Cuáles son los puntos de abastecimiento del GLP automotor? Si se tuviera, por ejemplo, concentrado todos los gasocentros en una única localidad, sería difícil, por ejemplo, que se masifique su uso. Estratégicamente se debería tener gasocentros ubicados en distintas zonas del país para poder garantizar un suministro continuo de ellos. Nosotros principalmente tenemos centralizados los gasocentros en Lima, porque también su consumo es mayor, pero en las otras zonas del país también tenemos siquiera un gasocentro por región. ¿Cuáles son los retos que nosotros hemos identificado para poder implementar esta medida? Uno es poder cambiar que el GLP no es únicamente para uso doméstico, también se puede utilizar para otros usos, ya sea para el caso del país para la calefacción, puede ser también para la terma
o en esos casos también para el GLP automotor. Hay muchas veces donde lo que se tiene que hacer es difundir bastante, tratando de llevar los beneficios y buscando también resolver algunas de las dudas que podría ser: ¿el GLP automotor es seguro? ¿Cómo puedo garantizar que no va a ocasionar algún incendio o alguna explosión tener el tanque atrás del vehículo? También un tema importante, porque logísticamente tener un tanque en la maletera o en la parte de abajo del vehículo podría resultar alguna limitante para la toma de decisiones del usuario, con lo cual es bastante importante tener esto en cuenta a fin de masificar su uso. También es importante, dependiendo cuál es la política que se busque de implementar los gasocentros de GLP, si se va a aprovechar las instalaciones existentes de los combustibles líquidos o de gas natural para agregar surtidores de GLP, o si se va a buscar instalar gasocentros de GLP, porque se va a tener que tener en cuenta también si las distancias de seguridad se van a poder cumplir. Nosotros tenemos, por ejemplo, que a 50 metros a la redonda de esos gasocentros no puede haber un punto de afluencia de público, ya sea hospitales, mercados, farmacias, entre otros. Con lo cual, conforme los años han ido pasando, las ciudades han ido creciendo y a veces cumplir estas normativas han sido más complicadas, con lo cual es un punto importante también identificar en cuál va a ser la ubicación de estos gasocentros. Y un tema también importante va a ser poder explicar al usuario cuál va a ser su costo de recupero de la inversión, porque si se va a hacer una conversión de vehículo de gas natural de gasolina a GLP, va a haber un costo en el cual se va a buscar en un periodo corto recuperar esta inversión. En general, para avanzar rápido, nosotros hemos identificado algunas mejoras estratégicas. A diferencia, por ejemplo, de algunos combustibles líquidos donde su manipulación es un poco más fácil de poder adulterar, con el GLP es más complicado porque son recipientes que se trabajan a presión. La conversión de gasolinas a GLP es sencilla. Muchas veces los vehículos son duales, en los cuales para el encendido es la gasolina y después se utiliza el GLP, pero hay una cierta facilidad en cuanto al uso. Y también la tecnología en cuanto al uso de estos vehículos ha ido mejorando en cuanto a la eficiencia o al rendimiento de estos vehículos en los últimos años. Y económicamente, bueno, es obvio, si sus sustitutos son el diésel y la gasolina, las mejoras económicas por su uso son bastante obvias. Más aún en los cuales, si bien estamos en un incremento en los cuales el GLP está subiendo, sus sustitutos, que son el diésel y las gasolinas o los gasoles, también están subiendo. Y en cuanto a las mejoras ambientales, bueno, hay menos emisión de contaminantes, el azufre y el plomo en este combustible es bastante menor, cercano a cero, a diferencia del diésel, que en algunos países está en 5.500, 50 partes por millón, tal vez todos migrando a 10 partes por millón. Sin embargo, el GLP, su traza es bastante pequeña en cuanto a estos contaminantes, y el uso también en la contaminación acústica también es bastante menor. Entonces nosotros estamos identificando algunas mejoras y sí tenemos que revisar alguna de los retos que habíamos identificado en el slide anterior. Y para finalizar, lo que nosotros queríamos explicar es qué más se puede hacer o qué más se puede implementar es tener un sistema de control de carga de GLP, solamente un minuto para poder acabar. Nosotros dentro del país hemos aplicado esa figura para el gas natural que permita tener trazable no solamente a los agentes de hidrocarburos, sino también a los agentes que pertenecen al Ministerio de Transporte, como son las instituciones que se encargan de hacer las conversiones, que se encargan de hacer las pruebas quinquenales, anuales, también tener sistematizado dentro de este sistema a los agentes del Ministerio de Producción, que están enfocados, por ejemplo, quiénes son los que fabrican los tanques, quiénes son los que fabrican también los componentes dentro de este sistema, y con lo cual nosotros estamos planteando replicar esta figura del gas natural al GLP. Lo que va a permitir es que
cualquier vehículo que va a cargar a un gasocentro se va a tener qué placa es, cuándo ha hecho su conversión, quién la ha hecho, cuándo le toca su siguiente prueba quinquenal, y va a ayudar bastante a la seguridad no solamente del vehículo, sino también del mismo gasocentro, porque si bien el gasocentro podría tener las máximas condiciones de seguridad, si el vehículo también no las cumple, podría poniendo en riesgo al gasocentro y también a toda la población de influencia. Y este es el esquema que les había planteado, donde nosotros tenemos al Ministerio de Energía y Minas, que es quien, bajo los agentes de la estación de servicio. A lado izquierdo tenemos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien a través de sus agentes, que son los certificadores, los talleres de conversión o los centros de reprueba periódica de los cilindros, también estarían dentro del sistema y todo sería trazable. ¿Cómo es que se traza? Es muchas veces a través de un chip, y lo que estamos buscando es justamente cómo mejoramos este chip o este indicador de el vehículo. Justamente esta figura va a permitir tener un control bastante adecuado, trazable, seguro de el GLP automotor. Gracias, contados. Por su participación en el día de hoy.